Recordemos que el registro histórico de Hechos llega a su fin con los 2 años de Pablo en Roma. A partir de ese momento, lo que se sabe es que Pablo pudo haber sido liberado y que se le permitió ser libre durante un lapso como de 2 o 3 años. Durante ese tiempo, Pablo viaja a Creta, donde deja a Tito, y nuevamente a Éfeso, donde deja a Timoteo. A partir de ahí, Pablo al parecer se dirige a Mileto y Troas, en la región de Macedonia, quizás en los años 63 y 65 después de Cristo. Es probable que desde Macedonia, Pablo le escribe a Timoteo, quien como un joven evangelista está enfrentando serios retos a la fe y doctrina de la iglesia en Éfeso. En este momento, disfrutamos la palabra en los primeros 2 capítulos de la primera carta de Pablo a Timoteo, puntualizando que Cristo vino para salvar a los pecadores. Hablemos con Dios, nos hace bien. Padre de amor, muchas gracias te damos por esta evolución de la iglesia primitiva. Ahora Pablo sabe que tiene pocos días de libertad. Seguramente en el espíritu tiene ese presentimiento, como yo lo digo, pero sí puede ya dejar a algunos de los que han sido capacitados a su lado para tener la iglesia tuya, Señor, la iglesia que tú compraste, para que pudieran continuar los trabajos de evangelismo, para que el reino se siguiera extendiendo hasta hoy. Gracias, Dios, por esa segunda generación, por esa tercera generación y por todas las generaciones hasta el pleno siglo XXI. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la carta refleja un tono de padre que escribe a su hijo, como de hecho Pablo parece considerar a Timoteo, a este joven. Vamos a la escritura de una vez. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, del Señor nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Cuando Pablo mismo lo dice, como Pablo mismo lo dice, Pablo era fariseo de la tribu de Benjamín, nacido en Tarso. Era muy joven cuando el Sanedrín le dio autoridad para apresar a los cristianos. Estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Jesús lo interceptó cuando iba camino a Damasco para apresar a los cristianos, transformándolo de enemigo de Cristo en apóstol de Jesucristo. Realizó 3 viajes evangelísticos y otro viaje de Jerusalén a Roma como prisionero de Jesucristo, aproximadamente 2 años. En la carta a Timoteo se presenta como apóstol, o sea, uno que es enviado. Fue enviado por Jesucristo para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Cuando escribió las cartas a Timoteo, porque escribió 2, estaba nuevamente en la cárcel en Roma. Dice el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo, nativo de Listra, padre griego y madre judía. Se cree que fue evangelizado por Pablo en su primer viaje evangelístico y fue circuncidado antes de ser incorporado al equipo ministerial. Su primera encomienda fue viajar a Tesalónica para alentar a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Estuvo presente con Pablo durante la predicación en Corinto. Cuando Pablo estaba en Éfeso, fueron enviados a Macedonia Erasto y Timoteo para seguir de ahí a Corinto. Acompañó a Pablo en la prisión en Jerusalén y por los saludos de la carta a los filipenses, Timoteo estaba con Pablo. En su saludo, Pablo desea que Timoteo esté disfrutando de gracia, misericordia y paz. Ahora vamos a los versículos 3 al 7 de este mismo capítulo. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso,
cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero, por allá de los capítulos 18 del libro de los Hechos. Durante su tercer viaje permaneció allí casi 3 años. Esto lo registra ya el capítulo 19 de Hechos. Las ciudades más importantes en el Imperio Romano eran Roma, Corinto, Éfeso, Antioquía y Alejandría. Éfeso era un centro comercial, político y religioso de Asia Menor. Ahí estaba el templo dedicado a la diosa Diana para los romanos y Afrodita para los griegos. Era la misma, con diferente nombre. Probablemente la enseñanza equivocada era que para ser aceptado por Dios, una persona tenía que descubrir cierto conocimiento escondido y tenía que adorar a los ángeles. De ahí derivaron historias mitológicas basadas en el Antiguo Testamento que enredaron a la iglesia en interminables discusiones que excluyeron el mensaje de Jesucristo, su persona, su obra. Dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta hoy, algunas autoridades eclesiásticas piden y hasta exigen, por ejemplo, lealtad, sin importar que se aparten del mismo Cristo. ¿Cómo descubrir esas enseñanzas no correctas? Bueno, promueven discusiones en lugar de enseñar el Evangelio de Jesucristo. Muchos buscan fama, renombre. Todo esto es contrario a la Escritura. El antídoto, el contraveneno, es saber lo que dice la Biblia y conocer personalmente a su autor, el Espíritu Santo. Ahora de los versículos 8 al 11 encontramos, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Los falsos maestros querían ser famosos como maestros de la ley de Dios, pero ellos ni siquiera entendían el propósito de la ley. La ley no tenía como objetivo dar a los creyentes una lista de mandamientos para cada ocasión, sino mostrar a los no creyentes su pecado y conducirlos a Dios. Es conveniente revisar la siguiente cita de otro escrito del apóstol Pablo. Dice Romanos 13, 9 al 10, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nada que ver. Dice 1 de Timoteo 1 del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Enseguida, Pablo muestra su gratitud a Cristo Jesús presentándolo
como la máxima autoridad, no solo para él, sino para los que leamos la carta, porque dice nuestro Señor. Lo que Cristo Jesús hizo en Pablo es lo que dio fortaleza en el alma y en el propósito. Otra forma de decirlo es, me hizo poderoso para que pudiera creer primero, recibir la capacitación y enseguida llevar a cabo la tarea que le había sido asignada. Además de fortalecerlo, le mostró confianza, creyó en él, distinguiéndolo con el gran favor de ponerlo a su servicio, al servicio del Señor Jesucristo. ¡Qué distinción! En un momento determinado, algunos de nosotros dirían, ¿qué tienes en particular o por qué Pablo está tan agradecido? Pablo dice, pues resulta que en el momento que me llamó, que me fortaleció, yo era blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo, uno que reniega de Jesús, sus doctrinas, sus caminos y sus seguidores. Perseguidor, que molesta, fatiga o hace sufrir a alguien. Injuriador, ofende, causa descrédito o atenta contra la buena reputación, fama, honor, buen nombre, dignidad o estima de alguien. Pablo dice, Jesús no me castigó, sino que me dio esa oportunidad porque no estaba bien informado. Yo no estaba bien informado. Dios perdonó a Pablo y lo usó poderosamente para su reino. Así que, si tú pensabas que has pecado mucho, te recuerdo que todo pecado que es confesado al Padre en el nombre de Jesús, tiene perdón. Anímate a confesar pecados. Dios es bueno y fiel para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Te lo dejo de tarea. Dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracia quiere decir regalo. Entonces, el regalo de Dios fue mayor para Pablo, porque Dios consideró que Pablo lo amaba y confiaba en él, solo que había enfocado mal esa fe y ese amor. Así que tengamos confianza en que Cristo ayudará a nuestra fe y amor a crecer en la medida que nuestra relación con Cristo se profundice. Dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nunca olvidó lo que había sido. Por eso no se glorió a sí mismo, sino se glorió en Dios, que lo había redimido y transformado. Jesús vino a salvar pecadores, vino para ofrecernos salvación que nos lleve a la vida eterna, de los cuales yo soy el primero. Mientras más comprendía la gracia de Dios, más consciente era de su propia pecaminosidad. La humildad y gratitud debe caracterizar a cada cristiano, pues nunca olvidaremos que también cada uno de nosotros es un pecador salvado por gracia. Dice el versículo 16, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El propósito de Jesucristo cuando mostró su clemencia, compasión a favor de Pablo, fue presentarlo como ejemplo de lo que él puede hacer con las personas que aman a Dios, aunque no lo conocen, saben de él, pero no han experimentado totalmente su misericordia, o sea, no han recibido el castigo que merecen, antes bien, el perdón que no merecen. Eso es misericordia. Y Dios es misericordioso. Dice el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inicia el párrafo con un canto de gratitud y lo termina con una exclamación de adoración. El Rey siempre vivo y siempre capaz de redimir. Nunca conocerá la decadencia y la corrupción. No puede ser visto, pero interviene en todas partes.
posee la sabiduría más elevada que las criaturas humanas tienen. Debe ser respetado, honrado y glorificado siempre. Ahora del 18 al 20 tenemos este mensaje. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo valoraba el don de profecía. En un momento determinado, Timoteo había sido separado para el ministerio cuando los ancianos pusieron sus manos sobre él. Al parecer, en esa ceremonia, varios creyentes profetizaron en relación con los dones y habilidades de Timoteo. Para mantener la fe y buena conciencia, es necesario que tome como un gran tesoro su fe en Cristo. Camine con Dios, ponga atención para que distinga perfectamente lo bueno, lo lleve a cabo y de esa manera su conciencia permanecerá limpia. Himeneo y Alejandro quizá trabajaban en equipo. El error de Himeneo debilitó la fe de la gente enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Esto debilitó la fe. Por eso Pablo lo entregó a Satanás, separándolo de la comunión de la iglesia. Ahora bien, lo que Pablo quería era que Himeneo descubriera su error, se arrepintiera. Y finalmente el propósito de todo esto era la corrección. Así que la disciplina se aplicará de tal manera que el ofensor vuelva al Señor y sea recibido en la comunión de la iglesia. La disciplina entonces incluye fortalecimiento, purificación, entrenamiento, corrección y perfeccionamiento. No castigo. Dicen los versículos del 1 al 7 ya en el capítulo 12, primera de Timoteo. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El llamado en primer lugar es para interceder por todos los hombres, haciendo equipo con Dios para cambiar el mundo. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En el momento en que Pablo exhorta, anima a interceder por los que están como autoridad. Estamos hablando del año 64 después de Cristo. Entonces, el emperador romano era Nerón, un gobernante cruel que persiguió a los cristianos. Pablo dice, ora por él. La petición es que haya convivencia quieta y reposada para que la expansión del evangelio sea más fácil. El versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres serán salvos, porque depende de la decisión de cada persona. Desde luego que el alcance del evangelio es para todos los hombres de todos los tiempos, de todas las naciones, pues la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo para salvar a los pecadores. El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todos los humanos estamos separados de Dios por el pecado, pero Jesús es el único que puede quitar el pecado de nosotros y volver a reconciliarnos con Dios, porque dio su vida a cambio de la nuestra. Él pagó con su muerte nuestra culpa por el pecado. Un rescate era el precio pagado para liberar a un esclavo de su cautividad. Jesús, el mediador por excelencia, dio su vida a cambio de la nuestra. Con su vida pagó nuestro rescate. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice el versículo 7.
Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Constituido, refiriéndose a su servicio en el ministerio del Evangelio, se puede decir también, soy puesto, poniéndome. Se usa en cualquier tipo de servicio, pero aquí Pablo habla de 3 servicios. La primera palabra se utiliza como predicador del Evangelio, del predicador dando una proclamación. Es un heraldo de la historia de Jesús. Hace un anuncio diciendo, esto es la verdad. Es un hombre que trae una proclamación, no es suya, sino que le ha encargado el rey. Apóstol, enviado. Pablo recibió una comisión directa por parte del Señor mismo, después de su ascensión, para llevar el Evangelio a los gentiles. Maestro, que enseña. Parte de la obra de Pablo es enseñar en las iglesias y a las iglesias. Ahora, de los versículos 8 al 15, dice, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando el Señor Jesús estuvo enseñando aquí en la tierra, especificó que es necesario interrumpir la adoración para hacer la paz con otros y luego regresar para iniciar la adoración otra vez. Está en Mateo 5, 23, 24. Si estás orando y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es ese pasaje. Aquí Pablo refuerza ese pensamiento cuando dice que oren en todo lugar, pero si viven en santidad y sin ira o rivalidades. Si no, no funciona la oración. Dice el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Otra forma de expresarlo es, las mujeres deben mantener una actitud modesta, libre de vanidad y de expresiones mundanas. Dice el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Timoteo era pastor en Éfeso. En esta ciudad, en el primer siglo, a las mujeres no se les permitía estudiar. Contrario a lo que parece, cuando Pablo expresa que las mujeres deben aprender en silencio y total sumisión, les está ofreciendo una nueva oportunidad. Pablo en ese momento no quiso que las mujeres de Éfeso enseñaran porque aún no tenían suficiente conocimiento, ya que no habían recibido instrucción general, mucho menos bíblica, suficiente para poder distinguir la verdad. Realmente Pablo estaba diciéndole a Timoteo no tener a nadie como dirigente o enseñador, en este caso mujeres, si todavía no eran maduros en la fe. Algunos interpretan que este pasaje dice que las mujeres nunca deberían enseñar en las reuniones de las iglesias. Sin embargo, Pablo no prohibió que las mujeres enseñaran, pues en el Nuevo Testamento encontramos a Priscila, enseñó a Apolos, el gran predicador, en Hechos 18. Febe trabajó en la iglesia, según Romanos 16. María, Trifenia y Trifosa eran obreras del Señor, según Romanos 16, 6 y 12. Así como Evodia y Síntique, en Filipenses 4:2 las menciona Pablo. Es muy posible que Pablo haya prohibido a las mujeres de Éfeso, no a todas las mujeres que enseñaran. Dice el versículo 13, porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En otras palabras, Pablo habló del hombre y de la mujer en el matrimonio allá en Efesios 5, en Colosenses 3, pero aquí habla de la participación del hombre y de la mujer dentro de la iglesia. De hecho, algunos estudiosos piensan que está haciendo el comparativo de la forma en que actuaron Adán y Eva como una ilustración de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, lugar a donde Timoteo era pastor o encargado. En esta comparación expone que así como Eva fue engañada en el jardín del Edén, las mujeres en la iglesia estaban siendo engañadas por los falsos maestros.
Por otro lado, así como Adán fue el primer hombre creado por Dios, así los hombres en la iglesia de Éfeso serían los primeros en hablar y enseñar, porque tenían más experiencia. Con lo anterior, se enfatiza que las disposiciones de Pablo en relación con la no participación de las mujeres en la enseñanza de la palabra solo corresponde a Éfeso en ese caso específico. Dice el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, amor y santificación con modestia. Pablo continúa hablando de las mujeres efesias en su desempeño dentro de la enseñanza de la palabra en la iglesia. Físicamente la mujer no engendra hijos, el que engendra es el varón. La mujer concibe hijos, así que este es un asunto espiritual. Soso, salvar, se utiliza de liberación material y temporal de peligro, sufrimiento. Según la palabra que se traduce como salvará, no se refiere a la salvación de la condenación eterna, pues esta palabra se refiere a liberación material y temporal de peligros, sufrimientos. Otra palabra que denota tener hijos, implicando los deberes de la maternidad, engendrando hijos mediante la función maternal. La palabra que se traduce como engendrando implica los deberes de la maternidad, engendrando hijos mediante la función maternal, cuidados como alimentación, limpieza, cariño, mimos. Entonces, Pablo dice que las mujeres que conocen el trabajo de la maternidad la apliquen en el evangelismo. Ese trabajo de evangelismo les ocupará por un tiempo, es temporal, aplicándose debidamente a cuidar a los recién convertidos, siempre y cuando permanezcan en la fe, amor y santificación con un recto juicio. Es lo que significa modestia. También se puede decir sabiduría. Así que Pablo ofrece a las mujeres de Éfeso, judías y gentiles, la gran oportunidad de entregar el mensaje de salvación a las personas, confiando en que ellas podrán cuidar a los recién convertidos. Nos recomienda Pablo que oremos por todos los hombres. Y yo agrego, y por las mujeres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, si nos unimos a esa recomendación, están delante de ti todos los hombres. En esos pasajes también implica mujeres, niños y todas las edades, que sean salvos. Espíritu Santo, sabemos que el trabajo tuyo precioso es redarguir los corazones de la gente que no conoce a Dios. Los dejamos en tus manos, papá, para salvación y vida, en el nombre de Jesús. La invitación es para que sigamos disfrutando la palabra en Facebook, en YouTube y con nuestros